Sí, todavía no. El alto horno, finalizamos con eso, ¿no? Por la reducción. Reducción por el carbono, reductor químico. Vimos la película, el video ese del horno desarmado que estaban arreglando por dentro, ¿no? Sí, esos. Ya. Y explicó cómo funciona todo. Sí. Se les pasó también ¿cómo se llama? El gráfico ese hierro-carbono, ¿no? Donde está la composición del hierro a 100% a la izquierda. Y también Y habló a la derecha. sobre los reductores, que es el hidrógeno y el carbón. Y el monóxido de carbono. Monóxido de carbono, perdón. Está bien. Y su fórmula ¿Cómo química. se llama? Ajá. ¿Quién está hablando, perdón? Takiwa. Freddy, perfecto. Están ingresando todavía en aula. Bien, yo también puedo hablar un poco acerca de lo que vimos en la anterior clase. Ya, adelante. En la anterior clase también vimos acerca de los conversores del proceso, ¿no? De hierro fundido, que los ingredientes también era el hierro y también se le podía agregar un poco de chatarra, ¿no? Y oxígeno. Y ahí también se le mete unas lanzas de tubo revestidos de acero, ¿no? Para introducir el oxígeno. Y usted también nos dijo de que eso no había que batir, sino que por el mismo efecto de un tamboleo es que se movían, ¿no? Ya, un segundo. ¿Qué pasa que no podemos ver esto? Alguien tiene un ratón en su computadora, creo. No sale. Un segundito. Bueno, se me chipó todo. A ver, vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar acá. Ingeniero, disculpe, también hablamos sobre el forjado. Ya, pero poco, ¿no? Sí, muy poco. O sea, proceso tipo forjado se utilizaban antes del alto horno, con hornos de reducción directa. Los hornos de reducción directa son anteriores al alto horno. Ya. En realidad el alto horno fue una unión, una conjunción de mucha tecnología en un determinado momento y la necesidad de 1850 para adelante, para hacia acá, la necesidad de producir hierro y acero en gran cantidad. Con los hornos de reducción directa no se tiene ese rango de producción, esa capacidad de producción. Si se acuerdan, en
video ese de Alemania, se veía que un horno estaba en reparación general, ¿no? Después de 20 años. Sin embargo, habían otros 3 hornos funcionando. Se vio cómo vaciaban el hierro y lo llevaban en un vagón llamado torpedo, porque tiene forma de torpedo, solo que es grande, ¿no? Es un vagón de ferrocarril de acero y recubierto interiormente por cerámica para que no se congele, no se haga sólido y poderlo trabajar en los conversores o convertores. Ahora, la producción de hierro esponja es anterior, incluso prácticamente hierro esponja se producía desde el principio de la historia, ¿no? Calentando mineral de hierro con carbón mineral o con carbón vegetal incluso. Lo que hacía la gente era poner en tándem, así en serie, varios, decenas, hasta cientos de pequeños hornos y se trabajaba con términos, ¿no? Encendían a una hora todos, iban preparando y al final se obtenía el hierro esponja o hierro fundido y se iba vaciando. O sea, se obtenía hierro esponja, luego se lo volvía a fundir y se lo vaciaba en los moldes cuando eran demasiado grandes, ¿no? Cuando se necesitaba más capacidad. En cambio, con el acero hierro obtenido por alto horno se tiene pues un montón de, una cantidad muy grande de hierro. Ahora, ¿y por qué no se aplica tanto? O sea, ¿por qué no se puede aplicar? Eso lo tienen que tener bien claro ustedes. Les voy a pasar una noticia ideal. Ayer la tuve, pero era muy tarde en la noche y no me gusta estar más mandando material fuera de horario, ¿no? Una noticia que indican así como gran noticia, seguramente los periodistas se han enterado, dice, en Mutum se utilizará gas, no carbón, pues no queda otra, ¿no? Para nosotros como tecnólogos tiene que ser obvio, eso no es noticia, es una condición básica, una condición sine qua non, ¿no? Sine qua non significa que no hay otra, sin la cual no, es en latín y dice sin la cual no, o sea, sin eso no se puede, ¿ya? Pero bueno, parece que está avanzando el asunto y creo que están trayendo maquinaria porque es una empresa china que está poniendo, pero creo que están trayendo maquinaria de México y otros lados, y me parece mejor. Los mexicanos tienen mucha experiencia en este asunto. Ellos han patentado uno de los métodos más extendidos de la reducción directa, el DHL. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial no había hierro, no había acero, porque para la guerra se necesita mucho. Y a ellos se les ocurrió trabajar en eso y por la necesidad, no fue ocurrencia, ¿no? Y desarrollaron ese proceso que se conoce como DHL. Bien, ahora vamos a ver el proceso de obtención de hierro. Ahora, el proceso de obtención de acero tiene 2 etapas en el alto horno. La primera etapa es, bueno, primera es quitarle el azufre, en caso que tenga azufre, en cintas de tostado y sinterización, donde se le quita el azufre y queda en forma de óxido. El mineral que ya está en óxido no necesita esa etapa. Se lo puede concentrar, obtener una mayor riqueza del metal, pero no es necesario pasarlo por esa cinta. Bueno, y resulta que el alto horno se carga con 4 cosas, ¿no? 4 cosas. Mineral en forma de óxido, 2 carbón. Obvio que el mineral sabemos que no sirve para obtener el metal, no necesito más, ¿no? 2, el carbón en forma de coque, que cumple 3 funciones: calentar, entregar calor. 2, proporcionar el fundente, proporcionar el agente reductor, que es el monóxido de carbono.
y sujetar interiormente ese edificio que está dentro del alto horno, ¿no? Que no se aplaste, se caiga, porque el carbón no se quema, o sea, se quema pero no se funde, y va cayendo y forma un entramado aleatorio, no es una construcción como un arco así bonita, ¿no? Sino sujetándose las piedras, y por entre medio va deslizándose la escoria y también el metal que ya se va reduciendo, se va haciendo hierro y va bajando, ¿no? Y ahí hemos mencionado la palabra escoria, y es fruto del tercer ingrediente sólido, que es el fundente, que es compuesto por caliza y dolomita, cuya función es precisamente formar la escoria. Baja la temperatura de fusión de la roca que acompaña al metal, al mineral, que es parte del mineral, se funde con esa roca, baja su punto y va bajando entre los cascotes, digamos, de carbón. Cuando llegan al fondo, el hierro, que es más denso, se va al fondo y la escoria queda a flote en la parte superficial, queda encima. Se abre un hueco de este lado, tienes un desagüe, una salida, y se hace el sangrado de la escoria por un lado. Y por el otro lado, cuando ya queda limpio, se vacía el hierro fundido por otro lado a contenedores especiales llamados torpedos. ¿Bien? Y ese hierro es rico en carbón, porque está bañado el carbón, no está ahí metido, entonces, por supuesto, está sobresaturado de carbón. Y eso es hierro fundido. Para volverlo a acero, lo único que necesito es quitarle ese carbón. ¿Cómo lo quito? Quemando. ¿Y cómo se cambia de nombre? ¿Perdón? Cambia de nombre. Cristina no se dio cuenta que su micrófono está conectado, menos mal que era cambio de nombre y no otra cosa. A veces se le escapa a uno. Resulta de que bueno, si yo tengo exceso de carbón en casa y de tiempo y de amigos, puedo hacer un churrasco, ¿no? ¿Y qué hago? Le echo carbón y le echo carne encima y se juntan los amigos, amigas y listo, ¿no? Hay un churrasco. Pero fíjense que un churrasco es una forma de hacer desaparecer carbón, asocienlo con eso. ¿Y cómo hago desaparecer el carbón? Quemándolo, ¿no? Le pongo fuego, arde y después queda una cenicita nada más, ¿no? Una ceniza y listo. Lo mismo, cuando el hierro tiene mucho carbón, ¿qué tengo que hacer? Quemarlo. Pero ¿cómo quemarlo si eso ya está a 1500, 1600 grados? Con el aire se va a ir quemando, ¿no? Pero va a tardar. Pero si le pongo aire, primero lanzas con aire, es lento. Lanzas, o sea, tubo, la lanza es un tubo aislado, se mete por la boca del conversor y se hace pasar oxígeno, entonces eso no dura mucho, 20 minutos, máximo 40 minutos. Una reacción muy fuerte, produce calor, es exotérmica, que es la combustión del carbón, y así consigo tener menos carbón, ¿ya? En el churrasco se quema el carbón, desaparece el carbón, vienen los amigos, amigas, desaparece la carne, ¿no? Lo único que queda normalmente son los platos sucios, ¿no? Porque para ayudar a limpiar también desaparecen los amigos, ¿no? Entonces, a menos que uno organice bien y diga, a ver, 2 o 3 me ayudan a limpiar, porque si no queda un desastre y puede estar 2 días enteros limpiando, ¿no? Entonces, va a ser el churrasco, es el arte de la desaparición del carbón, de la carne y de los amigos que no se quedan a limpiar. El conversor es el proceso de desaparición del carbono excesivo que está en el hierro fundido, igual quemándolo. ¿Cómo lo quemamos? A esa alta temperatura, introducir oxígeno es como, es más que prenderle fuego a un papel, porque eso prácticamente que estalla como si fueran fuegos artificiales, ¿no? Salen, ¿ya? Ligeramente, no se hace mucho bamboleo,
poco se mueve, no es tan importante. En algunos conversores incluso no se hace, porque ya esa base solo se llena una tercera parte del conversor con hierro fundido y poco de chatar. Al hacer una reacción tan fuerte, eso es como si fuera una caldera hirviendo, ¿ya? Solo que la caldera está a 100 grados, ¿no? Ustedes han debido ver. Suena la caldera, está hirviendo, y uno se acerca y ve que está, si mira, burbujas, ¿no? Lo mismo, solo que no está hirviendo allá. Lo que está pasando es que se hace burbujear oxígeno, y ese oxígeno reacciona con el carbón que está dentro en exceso, produce calor, y obviamente eso da la impresión que estuviera hirviendo, ¿no? O sea, salta para todos lados, salta para todos lados. Y ya tengo acero. Ese acero que sale es básico, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Tiene hierro, tiene carbón, algunas impurezas todavía podrían quedar, y algunos metales. Lo que se hace es análisis y se verifica cuál es el encargo, cuál es la producción que se tiene en determinado momento, porque acero no es igual a acero, hay múltiples tipos de acero. De acuerdo a la solicitud se ve qué corrección hay que hacerle, qué hay que añadir, qué hay que quitar para obtener el acero que estamos produciendo en ese momento, ¿ya? Pero más procesos, digamos, químicos, metalúrgicos. ¿Qué es más importante para el mecánico aquí, para la ciencia mecánica? El mantenimiento, el diseño, mantenimiento, explotación y mantenimiento de esos equipos. Todos son equipos mecánicos que trabajan a altísimas temperaturas, o sea, hay más exigencia todavía, más exigencia. De dimensiones considerables, entonces mayor peso, mayor posibilidad de desgaste y todo eso por la misma temperatura, por el mismo peso y todo eso. Entonces es mecánica pura, ¿no? O sea, mucha gente puede pensar metalurgia, hacen sopa con metal y listo, ¿no? Pero no, y la olla, y el cucharón, y cómo acarreo esa olla que pesa 10, 20 toneladas, no es lo mismo, ¿no? Entonces, el involucramiento de la mecánica es total, ¿no? Es imposible, 100% imposible hacer metalurgia sin mecánica. Del 100% de trabajadores, tanto técnicos como obreros, en una planta metalúrgica, por lo menos el 20 o 30% es personal, tanto de alta calificación, ingenieros, técnicos, obreros, mecánicos, ¿ya? Más o menos la misma cantidad de metalúrgicos, y el resto se divide: ingenieros químicos, químicos puros, ingenieros civiles, eléctricos, electrónicos, pero mecánica es imposible. Es como pensar en la actualidad transporte sin vehículos, ¿no? Imagínense, bueno, vamos a hacer transporte. Un país tan pequeño como Bolivia, igual se utilizan camiones, en algunos lugares tren, aquí en la frontera, ¿no? Con Brasil y Argentina. No se logró la conexión entre Santa Cruz y Cochabamba por tren. La ferrovía de Cochabamba hasta La Paz está semidestruida. Pero eso también es por los insumos, ¿no? Una riel para cambiar hay que traerla de afuera. En cambio, si hubiera acá y fuera relativamente económica, pues, más fácil. El transporte por tren es el más barato que existe, ya, para cargas. Entonces, porque también esa falta de desarrollo del sistema ferroviario es por la falta de acero, ¿no? Acero accesible y económico, ¿no? Entonces, la comparación yo creo que es buena. Imagínense un país sin autos, sin camiones, sin trenes, peor aviones, ¿no? Si no hay metalurgia, no hay todo eso. Si no hay metalurgia, sin mecánica, no sirve. No, se quedaría en experimentos interesantes en laboratorio nada más, ¿no? Entonces, tienen que tener conciencia que posible fuente de trabajo también es para mecánicos y muy especializados en algún caso, la industria metalúrgica, ¿ya? Es un ámbito natural de
trabajo y aplicación para el mecánico. ¿Ya? ¿Por qué les charlo esto? No por llenar el tiempo y aburrirlo, sino despertar la curiosidad y tal vez en un futuro alguien que le gusta taller, el fuego, las reacciones, se perfila, ¿no?, en ese ámbito y encuentra un buen lugar laboral. En otros lados son muy bien pagados. Los trabajos en minería y metalurgia son muy bien pagados. Veremos cómo resulta acá. Ingeniero, Bien, una ahora vamos a pregunta. ver. Adelante. Quería saber si había alguna otra manera de reemplazar el carbón en la metalurgia, o es un elemento indispensable, porque además Ya. del carbón es malo para el ambiente. Uno pensaría que pues, después de tantos años encontrarían algún método más seguro para el ambiente, o es que simplemente es muy caro. No, tiene razón. Es contraproducente para el ambiente, ¿no? Todos los combustibles fósiles son contraproducentes para el ambiente. Pero de algo hay que vivir, ¿no? Si analizamos a fondo lo que usted dice, al final el mayor parásito que hay sobre el mundo somos nosotros, ¿no? De ser unas cuantas tribus ahí aisladas hace un par de miles de años. Ahora lo hemos ocupado todos. Si fuéramos una mandarina ahí en la mesa y se pone verde, nosotros seríamos lo verde de la mandarina. Viene el dueño de la mandarina de la casa y se pudrió y si la bota, ¿no? Pero por eso hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? El otro lado es que no podemos dejar de funcionar sin electricidad. Por ejemplo, y para electricidad, la mayor forma de producir electricidad son los combustibles fósiles. Ahora, por eso es importante también, y ahí está involucrada mecánica, la carrera que siguen muchos países para obtener energías renovables, energía geotérmica en la parte de los Andes, del altiplano. Hay muchos lugares que se podría producir energía geotérmica, pero se necesita, no solamente es la idea, sino la maquinaria para hacerlo, ¿no? Inyectar agua, sacar vapor, hacer que sea una cuestión que dure y no se tapone rápido, no se arruinen los pozos mantenimiento que se hagan. Energía eólica. En Europa en Estados Unidos uno puede, Australia igual, puede caminar horas, viajar horas, y en la punta de los cerros que van cerca al camino ve un ventilador. No es ventilador, es al revés, no es un generador eólico, otro, en todas las montañitas. Un castillo, porque muchos castillos hay de la época de los castillos también, y ya es parte del paisaje, Ahora incluso están haciendo unos generadores eólicos que en el mismo poste, que son inmensos, ¿no? Están los ventiladores de forma axial, no es una hélice, sino es como una carcasa que se mueve así porque tiene ventanas, ¿no? Entonces, menos problemas de funcionamiento. Es las energías alternativas. Ahora, en el caso típico de producción de hierro, Alemania acabó sus reservas de carbón hace unos 200 o 300 años, ¿no? ¿Por qué? Porque producía mucho. Importan, digamos. Polonia todavía importa carbón, produce carbón. El problema es que contamina, ¿no? Contamina y el carbón mineral tiene una buena parte de azufre, entonces contamina y hay que sacarlo, entonces es otro problema. Una respuesta a lo que usted pregunta es precisamente son los métodos que se llaman de reducción directa. Porque si yo no tengo carbón, anótenlo por favor, 3 cosas se me caen del alto horno. No tengo sustento para semejante estructura para la parte de adentro, no vayan a confundir porque el muro y todo eso se sujeta solo. En ese video que hemos visto dentro del horno, ven que está ahí parado el horno, ¿no? Tiene sus ladrillos ahí puestos, le están poniendo una tobera.
Pero ¿qué pasa cuando se carga? ¿Qué sujeta eso? ¿Qué no hace que esas toneladas se aplasten? El carbón. Entonces no tengo que sujetar. ¿Con qué sujetar? Entonces no pueden ser hornos tan grandes. Primera cosa, tienen que ser hornos más pequeños. 2, no tengo el reductor. CO, chao monóxido de carbono. ¿Qué fue? 3, ¿quién me va a dar calor? El carbón mineral. No sé si les he mostrado, les mostré, ¿no? Cómo se ve el carbón a principios del semestre o no. Si no, la siguiente clase, porque por ahí lo tengo. ¿Quién sujeta el horno? ¿Quién da calor? ¿Quién produce el reductor? Todo eso desaparece. Entonces, vayan anotando. La producción por reducción directa retomó procesos más antiguos, menos eficientes, pero sí factibles. Sí factibles. Suponiendo, yo quiero ir al campo y, no sé, me voy en motocicleta, ¿no? O me voy en jeep. Pero si no, pues iré a pie, ¿no? No queda otra. O sea, ¿qué puedo hacer? Y por otro lado, pero igual son procesos pirametalúrgicos, o sea que el grado de contaminación es relativamente alto. ¿Ya? Los procesos hidrometalúrgicos son más, se los puede encapsular mejor. Pero imagínense vivir sin autos, miren alrededor a ver qué es metal. Por supuesto, los plásticos, pero para producir plásticos necesito refinerías, metal. Entonces, ingeniero, la forma de reducir la contaminación es reciclar, ¿no? Porque para reciclar necesito menos energía, menos contaminación. Tener la costumbre de reciclar. Adelante, por favor. ¿te puedo dar un punto de vista también sobre la pregunta del compañero? Adelante. Ya, por ejemplo, al momento de querer generar el metal, sí o sí se necesita una energía calorífica. Y en este caso, No siempre. Espere, no siempre, pero bueno, siga. No lo voy a interrumpir. Adelante. Y en este caso, tenemos que tener en cuenta el triángulo de fuego, que son las tres cosas necesarias para generar el calor. En este caso sería el combustible, que en este caso podemos usar el carbón, el comburente, que sería el oxígeno, y la chispa. Y estas tres generan también lo que es el dióxido de carbono, que es lo que le hace mal al medio ambiente, ¿no? O sea, lo que genera... Lo que hace que frega el medio ambiente, pues, ¿no? Y al poder buscar nuevas formas de energía para generar el calor, sale, como usted dijo, ingeniero, muy caro. En este caso, si hacemos hornos más pequeños, nos va a salir mucho más caro la producción. Si hacemos, por un ejemplo, que hagamos con energía eléctrica, lo que se necesitaría serían resistencia, pero tienen que ser resistencia demasiado poderosas en el ámbito de aguantar el calor necesario para poder buscar el punto de fusión del hierro, pues, ¿no? Y como las resistencias también son aleaciones, no puede ser generado para... O sea, no se puede ocupar para poder buscar la fusión del hierro. Si buscamos energía eólica, ya tenemos también el sobreentendido de que no necesitaríamos unos grandes campos de energía eólica para poder generar esa energía, pues, ¿no? Y lo mismo con la hidráulica, además de que en la hidráulica tenemos el problema de que puede frear el medio ambiente, así como pasó con el Beni Brasil, cuando Brasil colocó una bomba hidroeléctrica y afectó, pues, en gran manera a lo que era la población del Brasil cuando fue la inundación de 2014. Así que, y también pues, el otro problema sería, pues, que generar carbón también no es tan complicado, y por eso es que es la manera más óptima, se podría decir, para poder generar el hierro, que es de los componentes que más se utiliza en la población humana, pues, ¿no? No, pero ¿cuál es lo que usted dice? ¿Qué medio habría que utilizar para obtener energía? Por favor, los que están sin cámara, en un momento los voy a mandar a pasear un ratito a la sala de espera, porque es con cámara.
Después colocan la cámara en la computadora, la dejan ahí con la fotito, no atienden, y el culpable, ¿quién va a ser? El profesor, ¿no? Así que voy a sacarlos a sala de espera. Así no se me quejan, porque y antes los sacaba directamente hasta afuera, ¿no? Y se van y se quejan, nos saca del aula. No los voy a sacar, los pongo en espera y les saco foto a eso y tengo la prueba que están sin cámara. Bien. Está bueno su razonamiento, pero hay ciertos puntos que no, que precisamente tenemos que ver en esta materia. O sea, la necesidad de materiales en todo sentido, ¿no? Metales, cerámica, polímeros, materiales compuestos y también el reciclado de materiales es algo que no se puede ya soslayar, no se puede hallar otro camino, ¿no? Sería cambiar la sociedad y hacer una sociedad al estilo, digamos, no sé, tipo monje budista, sin consumo. A ver, dígale a alguien que tiene una bicicleta, deja de usar tu bici porque de aquí a 10 años vas a cambiar de bicicleta y genera contaminación hacer tu bicicleta. Peor si tiene moto, ¿no? Le va a decir, oye, tu moto contamina, es dañina, deja de usar moto. Escucha, ¿y cómo voy? ¿Cómo me movilizo? A alguien que tiene auto, a ver, dígale, deje de usar su autito que le costó sacrificio, pagar las pensiones. Las pensiones son los colegios, ¿no? Pagar las cuotas del banco. La gente hace un esfuerzo, ¿no? Para comprarse un vehículo. Entonces, no es algo que uno vaya y compre como si fuera a comprar una salteña, ¿no? La sociedad también tiene un nivel ¿cómo se dice? Un nivel de consumo, ¿no? De necesidad de cosas. Volver atrás sería medio raro, ¿no? Y lo han intentado. En China, por ejemplo, después de la revolución de Mao Zedong, decían la revolución cultural, negar muchas cosas de lo que se llama progreso, porque decían que era occidental, propaganda occidental o yanqui, un montón, y los mandaban a granjas de rehabilitación, a gente de la ciudad que vayan a cultivar, ¿no? Que aprendan lo que es trabajar con la tierra. En Vietnam algo parecido pasó. Yo tenía un compañero de estudios que era vietnamita. Parecía que tenía 16 años, pero ya tenía 26, 28 años. Con compartíamos habitación en la residencia estudiantil y además las comidas parecidas, ¿no? Cosas de arroz, pollo, carne, hacía. Como estaba libre, me hizo un trato. Yo pagábamos a medias. Ya, a mí me gusta cocinar, a él también, entonces, pero él tenía más tiempo libre porque estaba escribiendo su tesis nada más. Y conversábamos mucho, ¿no? Me contó que su padre había sido profesor de piano y francés y había estudiado en Francia. El abuelo también, parecen que era una familia acomodada, pero los mandaron al campo. Y él se quedó por allá nomás y creo que hizo traer a su padre, no sé cómo fue la historia luego. O sea, hay intentos de, digamos, volver a la parte más primitiva, pero tal vez más humana, ¿no? Negar la tecnología, pero yo no creo que sea la respuesta, ¿no? Para que el mundo funcione con millones, miles de millones de habitantes, se necesita tecnología. Lo que sí se puede hacer es manejar esa tecnología de manera racional e inteligente. Hace 50 años, si uno hablaba de protección del medio ambiente o algo, le decía, ¿y tú qué quieres? ¿Ser metalúrgico o hay que cerrar todo, no? Y mucha gente acá, sobre todo en Bolivia, 30 años atrás, no, o sea, nosotros lo que tenemos que es producir. En otros lados producieron, generaron, desarrollaron y después ya se preocuparon. Pero si nosotros sabemos que eso daña, ¿para qué meter la pata que ya sabemos que es meter la pata? Ellos todavía podrían decir, metimos la pata, pero no sabíamos que tanto era el daño, ¿no? Hace poco también salió una publicación sobre el mercurio en Bolivia. O sea, no hay un lugar donde se sepa exactamente cuánto mercurio se importa a Bolivia para la extracción del oro. Y luego eso va a los ríos, a la naturaleza, a los pescados, y tarde o temprano, eso hace daño, eso no desaparece. Incluso países vecinos que tienen legislaciones muy duras y mucho control para el mercurio, se sienten afectados porque
se introduce mercurio a Bolivia y luego se lo saca de manera ilegal a estos países vecinos. Bueno, lo que sí es que hay que tener conciencia de que trabajar, producir y no arruinar tanto, eso es lo que hay que tener. Bien, y cuando uno llega a una posición de decisión, hay que ser honrados también, ¿no? Hay que ser consecuentes, éticos y honrados. Colega mío ya debe estar, colega, bueno, ya mayor es este hombre. A ver, cuando yo tenía 20 años, este debió tener unos 40 o 50, ya debe estar por los 80, 90, pero todavía trabaja. Es tarijeño, estudió por allá, intentó 3 veces volver a Bolivia, no cuajó, no se adaptó. Y allá trabaja, ¿no? Resulta que fue uno de los que tenía que recibir Carachipampa, es una planta en Potosí, hace años, pero detectaron que la cantidad de material para producir solo había para 3 meses y no había fuentes para ese tamaño de planta. Era una planta con tecnología de la época de la Unión Soviética, pero vendida por alemanes. No ve que Alemania se unificó, entonces, pero no habían puesto la cuestión esa del dimensionamiento, era muy grande para la cantidad de material. El compromiso de los fabricantes era hacer funcionar 3 meses y recolectaron material para 3 meses, y luego ¿qué, no? Y la otra cosa es que no tenía nada de paliación ambiental, cero. Y alguna vez que visité a este hombre, estaba construyendo su casa por allá, y de a poco, ¿no? Y yo le dije, oye, ¿y te acuerdas que tú me contaste que te ofrecieron cuando la entrega, te ofrecieron coima, ¿no? Ay, sí, me acuerdo, dice, pero no me arrepiento, estoy más tranquilo así, claro. O sea, ahí es donde aparecen los malos manejos y las tentaciones, ¿no? Donde el tecnólogo, el ingeniero, el profesional se ve presionado para actuar de manera incorrecta, ¿no? Entonces, es también cuestión de ética, ¿no? De saber decir no, aunque te cueste, ¿no? ¿no? Y uno no sabe cuándo le va a tocar esa situación. Y tiene que tener el aplomo y la voluntad y decir, o me tuerzo, porque una vez se tuerce uno, es más fácil volverse a torcer, y al final acaba más torcido que una soga, ¿no? Y ya lo usan, ya lo chantajean incluso. Tú hiciste eso, no nos sigues ayudando, como una mafia, ¿no? Entonces, te publicamos, te fregamos, ¿no? Ya se vuelve mafiosa la relación, ¿no? De trabajo y responsabilidad. Bien, ¿qué es lo que se hace? Como no tenemos el carbón bendito ese, entonces hay que ver otra forma. ¿Qué es lo que se hace? Esto, vayan anotando, por favor. Primero, ¿de dónde voy a sacar calor? Del gas. Ya, resuelto. Pero hay un problema. El gas, al ser gaseoso, valga la redundancia, su capacidad calorífica no es muy alta. O sea, se tiene que meter aire con el mismo gas, entonces calienta una masa que la temperatura que puede llegar a unos 900 grados, a morir 1000. Problema. ¿Cuánto necesito para el hierro fundido? 1600, 1700. Me falta ahí. No puedo. Por más que use quemadores, enriquecido con oxígeno, me encarece, pero bueno, no, es una limitante tecnológica. Pero ya, hasta 900 puedo calentar. Después, no tengo carbón. ¿Cómo sustituyo sujetar esa estructura interna? Pues no hago hornos tan grandes, hornos más pequeños. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta? Hornos de cuba, esos se llaman hornos de cuba, una cuba, pero pequeños, de 5 o 10 metros. ¿Qué hago como sujeto? Bueno, en lugar de sujetar esa capa tras capa tras capa como una estructura, voy a trabajar con un lecho fluidizado. O sea, meto aire por abajo o otra cosa, gas, el material cae de arriba y lo mantengo levitando, como esos juguetitos donde sopla aire debajo de unas pelotas de ping-pong y flotan, algo parecido. Meto aire, lo mantengo ahí levitando.
Eso se llama lecho fluidizado. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Utilizar energía eléctrica para realizar la fusión. Y con energía eléctrica, su compañero decía resistencia, por supuesto, la resistencia es importante, pero con resistencia la cantidad de energía que puedo liberar es poca, ¿no? En la plancha de la casa, en el calentador de café, en hornos de pruebas, hornos para tratamiento térmico pequeños, tengo una atmósfera controlada, son muy limpios los de resistencia, pero hay un problema precisamente de la cantidad de energía que pueden liberar. ¿Me están entendiendo o estoy hablando como pastor o cura de pueblo que todos están viendo qué hora acaba y dicen de una vez que se calle ese y dije, váyase en paz? Sí, se entiende, ingeniero. Sí. Entonces, es buscar el camino, Entonces, necesito hornos más pequeños, perfecto. Puedo poner en lugar de uno grande, 20 pequeños o 50 pequeños, no hay problema. Me organizo bien. Dos, el calor, ya dije que hasta 900, pero produzco energía. Los hornos de resistencia son de relativamente baja cantidad de energía, que no pueden ser muy grandes. Como decía su compañero, si yo quiero obtener temperaturas más de 1500 grados y la resistencia es un tipo de aleación constante u otro, que se fundiría, ¿no? Entonces, estamos en problemas, ¿no? Sería como querer tomar café en un vaso hecho de sebo de vela, ¿no? Parte se fundiría, ¿no? Se haría un hueco y ya no hay café, ¿no? El café tiene que ser en porcelana, vidrio, metal. No puedo hacer un recipiente de vela, ¿no? Entonces, hay dos formas también con la energía eléctrica. Anotan, por favor. Una es la inducción, generar calor por inducción. Hornos de inducción. Hornos de inducción. Y la otra son hornos de arco. Con los hornos de inducción hay el problema que se necesitan unos transformadores, o sea, bobinas bastante voluminosas, en muchos casos, dependiendo de la potencia, y dificulta el trabajo. Hay bobinitas de inducción, seguramente han visto en TikTok, y esas que calientan la punta de un cincel o algo, pero en un instante, ¿no? Lo meten dentro de 3, 4 vueltas de alambre de cobre bastante grueso, como un dedo. Inmediatamente se pone al rojo vivo el metal y lo pueden forjar, ¿no? Vamos a ver también eso, ¿no? Y hornos de arco eléctrico. El arco eléctrico no es otra cosa que una chispa, la misma que se produce cuando está invierno, no está seco el ambiente, y con el cabello, con la chompa, o toca uno un auto y salta una chispa, ¿no? Lo patea un poco. En el altiplano eso es todo el tiempo, porque el ambiente es seco. Aquí no es tan seguido porque el ambiente es húmedo, entonces se va descargando el cuerpo. Una chispa, los rayos son arco eléctrico. No necesita una vía, no necesita un medio. Por el vacío incluso salta mejor la chispa que si hay un dieléctrico entre medio, si hay aire. Y puedo obtener prácticamente cualquier temperatura con el arco eléctrico. Ahí tenemos una respuesta, arco eléctrico. Y efectivamente, en lugar de conversor, en el proceso de reducción directa, se utiliza horno de arco eléctrico en lugar del conversor. Entonces, vamos a ir ya sistematizando. Puedo sustituir con gas y con electricidad. ¿Y de dónde saco electricidad? Del gas. Pongo turbinas, produzco electricidad. Según cálculos que tengo, que de los que he tomado que conozco, resulta que Santa Cruz tiene que producir el doble de energía eléctrica para sustentar Mutum, la planta de Mutum. O sea, si se produce ahora una cantidad de megavatios, el doble tiene que haber, el doble, solo para Mutum, para los hornos, para todo el trabajo que se lleva a cabo, y sobre todo para los hornos de arco eléctrico. El doble, o sea, es bastante fuerte.
Y fíjense que Santa Cruz es uno de los departamentos que por la industria que hay necesita bastante energía eléctrica, ¿no? Entonces, es fuerte, es fuerte. Este último cargamento que están trayendo creo que es precisamente plantas generadoras para energía eléctrica. Y con eso armo el rompecabezas, solo que ahora es un poco diferente y lo vamos a ir viendo en esta clase y la siguiente. Todavía hay bastante tiempo, podemos verlo ahora. Hasta acá está claro. La reducción directa no es la mejor solución, pero sí es la factible. Anoten eso. Si algún día trabajan deben llevar algo de proyectos ustedes, sobre todo los de industrial deberían ayudarnos acá. ¿Cómo se hace un proyecto? No sé. Si lo deseable es imposible, entonces hay que ir a lo factible. Hay que ir a lo factible, a lo que es real. Entonces vamos a ir organizándonos acá ya con la producción. Ya, producción de hierro esponja por reducción directa. ¿Por qué la hacemos? A ver, ya saben esa respuesta. ¿Por qué? Porque no hay carbón y punto. Si hubiera carbón no estuviéramos jugando con esto. Así de claro. ¿Ya? Está bien claro. Bien, vaya, hombre. A veces tengo ganas de ponerlas bonitas las cosas y me salen mal. Esto es importante. Nada, no sale. Quería subrayarlo o ponerlo en un recuadro, pero no me funciona. ¿Qué necesitamos? No sé si les pasé, voy a verificar los insumos. Creo que en una anterior clase se mandó. Sí, se mandó. Pueden volver a ver o podemos volver a ver esto. Revisar lo que se necesita. Dejamos de compartir y vuelvo a compartir. Dejar de compartir. Volvamos un poco a una anterior clase. Además, les mandé esto a su WhatsApp grupal. ¿Se acuerdan? ¿Lo ven? Se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Ay, Dios mío, dice que está fallando. Ah. Esta mañana ya tuve líos con internet, pero bueno, hay que vivir con lo que hay. Entonces, ya esto lo sabemos que aquí va el hierro fundido, arabio, al conversor, pero estamos en esta otra parte, proceso de reducción directa, insumos, mineral oxidado, gas natural reformado o rectificado, energía eléctrica, y aquí se me olvidó una cosa, también hay que ponerle aire, igual que acá, aire precalentado. En este cuadro tienen que aumentar eso, el aire. Claro, como el aire no cuesta, hay la tendencia a olvidarse del aire. Ya a nadie se le ocurre decir, pucha, no podemos ir a pasear al fin de semana porque no tengo aire para mi auto. Pero hace inflar pues, tus llantas, le van a decir. Nadie va a pensar en el motor, ¿no? Que sin aire no funciona. Hay otra cosa que decía uno de sus compañeros. Ya, cópienlo esto. Mineral oxidado, gas natural. Y aquí se obtiene hierro esponja. ¿Algún compañero vuestro? Igual tienen todos participación, enseguida lo voy a anotar. Lo tienen ya anotado, hierro esponja. Y esto es lo que vamos a analizar ahora, este cuadrito. Decía que para una combustión necesito combustible, comburente y chispa. En el motor diésel no. La misma compresión hace que haya combustión espontánea, ¿no?
Se calienta, obviamente, hay que calentar los cilindros. En el horno, en el alto horno, el aire entra por lo menos a 400 grados. Cuando topa con el carbón que está incandescente, está al rojo vivo, amarillo incluso, automáticamente arde. No es necesario que haya chispa, digamos, arde solo, ¿ya? Y aunque no crean, es muy popular eso de la combustión espontánea. Si uno tiene arroz o chala de arroz o trigo en silos, tienen que estar secos, porque si no, si están húmedos, se llenan de hongos, ¿no? Y eso es un caldo de cultivo. A veces una pequeña chispa, también tengo unos videos de TikTok fantásticos. Se abre un silo con trigo y empieza a caer como una nube, ¿no? De grano y topa con un camión que está descargando, que está a alta temperatura el motor, o por el mismo roce de energía, de electricidad, de energía estática, se produce fuego. O sea, los incendios con materiales que están combustibles, que están en polvo, es bastante alta la probabilidad que empiece a arder. Y como hay harto aire y está en polvo, eso explota incluso. El manejo de carbón en polvo, de acerrín y esas cosas es complicado en muchos casos. Tomar muchas precauciones. O sea, se puede dar, si las condiciones están apropiadas, de que sin necesidad de una chispa empiece a arder. Ni fósforo, ni nada, ¿no? Empiece a arder. Bien. Entonces, nos vamos a ir de nuevo a compartir, después de haber hecho recuerdo de eso otro. Y aquí vamos a anotar nuevamente los ingredientes. Los ingredientes. Los ingredientes. Los ingredientes van a ser los siguientes. Primero, que necesito mineral oxidado. Mineral de hierro. Pucha. No sé qué pasa. Mineral de Fe óxido. En estado de óxido. 1. 2. ¿Qué más necesito? Gas. Gas natural. 3. Gas reformado. Aquí voy a poner entre paréntesis por qué necesito. Para hidrógeno 2, para tener el reductor. Un segundo. H2. El 2 está abajo por si acaso. No puedo ponerlo aquí. H2 y poco, muy poco, pero sí también algo de CO. Monóxido de carbono. ¿El gas natural para qué? Para calor. Q. Caramba. Con Q se entiende calor, sí, casi siempre. El mineral no hay por qué explicarlo, ¿no? Porque si quiero hacer churrasco sin vaca, no hay, ¿no? Entonces es natural que necesite mineral. ¿Qué más necesito? ¿Qué más habíamos puesto en ese otro dibujo? A ver. Rectificado. Energía eléctrica. Rectificado. Reformado. No, el reformado o rectificado es lo mismo. Reformado o rectificado es lo mismo. Energía eléctrica. Y energía eléctrica, ¿verdad? Ahora, ¿dónde me metí? ¿Qué están viendo ustedes? El cuadro ese que estoy escribiendo. El cuadro rojo, ingeniero. Sí, ingeniero. Está escribiendo. Es que entré un rato al otro lado para verificar que todo esté. 4, energía eléctrica. Pucha.
Esto necesito. Y en usted también creo que dijo que el aire, ¿no? Claro, aire, que en el otro no lo anoté. Aire recalentado, perfecto. Eso sería todo lo que necesito, los insumos. Bien. Pero estos insumos, yo puedo tener una montaña de hierro, 4 o 5 garrafas de gas o una tubería que pase por ahí. Puedo tener un cable, un paisaje. A ver, imagínense, hay una montañita de mineral, un gasoducto que pase, unos cables por arriba pasen, aire hay en todo lado y no aparece pues el hierro, ¿no? Ya no me sirve tener esto en un montón si no tengo que organizarlo en equipos imaginarios. ¿Quién se encarga de eso? La ingeniería mecánica, Ahora vamos a ver un video sobre y unos documentos sobre los equipos necesarios para cocinar todo esto. O sea, puedo tener los ingredientes para mi super churrasco, incluso una sopa de maní más para los que les gusta. Pero no porque lo ponga todo sobre la mesa va a aparecer el resultado. Necesito la cocina, la parrilla, necesito un buen parrillero, etcétera, ¿no? O sea, necesito que la tecnología para hacer de esto un producto. O sea, tener materia prima no es lo mismo que tener industria. Muchas veces se ha dado que tener mucha materia prima ha sido contraproducente porque hay la tentación de agarrar y, ¿cómo se dice? Exportar materia prima y listo, ¿para qué hacerse problema, no? Y no se gana tecnología, no se gana nada. Se tiene dinero fresco para comprar cosas hechas, pero tecnológicamente sigue siendo huérfano el país, sigue siendo huérfano. Me espera un segundito. Y vamos a ver diferentes hornos o diferentes formas, diferentes caminos que se han encontrado para hacer la reducción directa. Tomen nota, por favor, no solamente mirar. Es una industria muy importante para México debido a los ingresos. La siderurgia es una industria muy importante para México debido a los ingresos aportados a la economía del país. Diferentes empresas están establecidas en México para la producción de acero por los yacimientos mineros de hierro, carbón y gas natural. En México, el acero se obtiene por medio de las 2 vías industriales existentes actualmente. Este video es acerca de la ruta seguida por el proceso de reducción directa. Fíjense, en México se siguen las 2 vías, lo dice claramente, explícitamente, lo dicen, por las 2 vías, por reducción directa y por alto horno, porque ellos tienen carbón. El hemisferio norte tiene carbón, el hemisferio sur más bien petróleo y aceites. Colombia tiene algo de carbón, pero no mucho. Un video de la vía del alto horno puede ser consultado haciendo clic en la esquina superior derecha o la descripción del video. Recuerda suscribirte al canal y dar clic en la campana. Educación para mejorar México y el mundo. Un esquema simplificado. Fíjense, aquí hay diferentes, aquí está la producción de alto horno. No, aquí es horno de arco eléctrico. Instalaciones de refinación, perfecto. Aquí está lo del alto horno, acá abajo.
Ya, por aquí viene el mineral, carbón, coque, caliza, dolomita y el alto horno. El alto horno, aquí lo hicieron los tubos de respiración y, ¿cómo se llama? Y la llave de entrada la han hecho muy grande. Y bueno, estos son intercambiadores de calor, filtros y el arabio. ¿Ya? Del arabio va acá al conversor, fíjense la lanza que está por arriba, oxígeno 2, que se insufla oxígeno. Bueno, hasta ahora se darán cuenta que no les he mentido, ¿no? Por el otro lado, tengo carbón, aquí no hay carbón, mineral de hierro y con gas natural. En algunos hornos de reducción directa también se usa carbón en polvo, pero nosotros eso tenemos que obviarlo, o sea, no podemos, no hay de dónde, no contiene. Entonces, un horno de reducción directa, fíjense, aquí esto va a ir, el gas va por acá, se carga, pero esto no forma capas, sino tiene que estar flotando en capas muy sueltas, o si no, en lecho fluidizado. O sea, las partículas de metal, por el insuflado que se hace acá, están girando. Y luego se pasa a un horno de arco eléctrico, que también se le puede añadir acero reciclado. Y en este horno de arco eléctrico se lleva a cabo la fusión, se funde y se pasa a refinación. ¿Qué se diferencian estos dos procesos? Vayan anotando, por favor. Aquí en el alto horno se llega a fundir, sale escurriendo el metal a borbotones, y lo hemos visto. En cambio, en un horno de reducción directa, por eso se le llama reducción directa. Voy a incluso dejar de compartir para explicar y que me vean la jeta, mejor dicho, la cara, y lo anoten. Pregunto eso y me da, realmente, se me paran los pelos en la cabeza y ya no tengo casi pelos cuando no recuerdan esto. La diferencia fundamental, por supuesto, es el uso de carbón, no existe, pero lo más importante que hay que acordarse, y por eso se llama reducción directa, anótenlo y subrayenlo, porque en el horno de reducción directa se llega a oxidar, o sea, se carga con, sabemos que a los hornos no se carga polvo, porque lo sopla, se carga con pellets, con granulado, se genera una atmósfera reductora con hidrógeno 2, que el óxido de hierro que está en esos granos se reduce, o sea, se vuelve metal y queda ahí pegado a la roca, porque todavía hay roca, ¿no? Hay restos de roca. Y el CO2 y el agua, porque el hidrógeno, al juntarse con el oxígeno, produce agua, arranca ese oxígeno y quedan huequitos, queda poroso ese material, poroso. En realidad debería llamarse hierro poroso, no hierro esponja, porque esponja piensa que uno que lo va a aplastar, así como una pelota de esponja. La pelotita sigue igual, de otro color, pero llena de huecos de la parte que ocupaba el oxígeno. Y como no se llega, y otro punto importantísimo, no llega a fundirse, 800, 900 grados, no se llega a la fusión, no llegamos a fundirlo el material, solamente a oxidarlo, desoxidarlo, reducirlo. Y como va en pellets, queda como un queso lleno de huecos. No sé si conocen piedra pómex para frotarse los codos, los tobillos, las rodillas, que es un material que venden en los mercados en los super también, de vez en cuando, que es una piedra volcánica muy liviana, porque tiene huecos, sirve para frotarse los codos, ¿no? Más o menos así queda, llena de huecos. Y por eso se le dice esponja, ¿está claro? O sea, si uno la sujeta, la aprieta, no va a ceder como una esponja, ¿no? Pero sí es porosa como la esponja. Ya, tal vez hubiera sido mejor llamarlo hierro poroso, pero bueno, le llamaron hierro esponja, está claro. No es que haga poing, 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 se aplaste, sino que tiene huequitos. ¿Por qué tiene huequitos? Porque se le ha quitado el oxígeno y ese espacio ha quedado vacío.
Entonces, ¿qué produce el hierro? ¿Qué es el hierro esponja? Es una mezcla de hierro ya reducido, en capitas o chispas dentro, y una carcasa de roca. Entonces, va al arco eléctrico, donde se pone ese material, se puede optativamente añadir chatarra, se añade, ahí recién se añade fundente. En el horno de fusión directa no se pone fundente, porque no queremos fundir. En el arco eléctrico ya se pone fundente para generar escoria y extraer impurezas del hierro. ¿Bien? Dije una cosa, pero son tres cosas importantes. Una, que no se alcanza, no se llega a fundir, no se ve líquido, metal líquido ni escoria. Recién en la segunda etapa. Dos, la oxidación se lleva a cabo en estado sólido, a alta temperatura, 800, 900 grados. La reducción se lleva a cabo a alta temperatura, dejando espacios vacíos, huecos, y por eso viene el nombre de hierro esponja. No porque haga poing, 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 como una pelotita de esponja, ¿no? Sino porque está hueca, está porosa. Bien, ¿está claro? Bien, continuamos con el video. Porque si aquí no me contestan, al rato me da la impresión que me ningunea. En clases me hubieran visto, nos hubiera hecho ir a la pizarra, vuelva, levántese, camine para allá, camine para acá. No hable. En cambio, aquí estamos como encapsulados. No, bueno. Ingeniero, en esa parte no entendí que en el arco eléctrico ya llega a fundirse, ¿no? En la segunda etapa. En la segunda etapa, efectivamente, se funde, se pone fundente para generar escoria, y se saca escoria y se saca acero fundido. Eso pasa a unos como baldes que les llaman ollas, a unos crisoles gigantescos, y allá se hace la corrección también de la aleación. Se puede añadir otros metales, ya se trabaja con la aleación. Pero donde sí se llega a fundir, efectivamente, es en el horno de arco eléctrico. Y para eso necesito electricidad. Y a diferencia del proceso de conversor, que es en el alto horno, necesito energía. En cambio, en el alto horno, después del alto horno, el conversor no necesita energía. Produce su propia energía debido a la quema del carbón en exceso que tiene el hierro fundido. Volvemos al video. Disculpe, Inge, se va a apagar mi celular. ¿Podría tomarme o poner para mi asistencia? Disculpe. Tengo 5% media ya. hora de clase. Ya tengo 5%. Anótese ahí abajo y consígase una pilita de auxilio cuando salga de casa. Ya, ok. Gracias. Se va a perder lo mejor de la película, le cuento. Con los pasos de la obtención de acero por las vías industriales existentes en este momento es mostrado. La ruta de la reducción directa es expuesta en la parte superior de la diapositiva. Los materiales alimentados al proceso de reducción directa son gas reformado y pellets de mineral de hierro. La reducción... ¿Escucharon? Gas reformado, pellets y mineral de hierro, acá. Pellets y mineral y gas reformado. Directas son una familia de procesos donde hierro es obtenido del mineral a temperaturas debajo de la fusión. Las salidas de la reducción directa son hierro esponja y gases. El hierro esponja junto con chatarra de hierro son fundidos usando energía eléctrica en el horno de arco eléctrico. Aquí la composición de acero es ajustada con ferroaleaciones. El resultado de este proceso se conoce como acero crudo. El acero crudo es tratado en la refinación secundaria cuando la aplicación requiere condiciones de composición química no alcanzables en el horno de arco eléctrico. Aquí se está terminando, digamos. González, ¿por qué hace ruidos? No, es que no es casualidad. Empiezan los ruidos cuando yo estoy mostrando algo y no los estoy viendo directamente. La siguiente que ve a alguien haciendo ruidos
lo saco. No es amenaza, es promesa. A ver, ya me perdí. Aquí estamos. Los productos de la refinación secundaria se les llama aceros especiales. El paso final de la producción de acero es crear geometrías adecuadas para su transformación en productos finales. Este proceso se le llama colada continua, donde el acero líquido es vaciado y solidificado. Eso de colada continua, aquí hay ese esquema, atiendan por favor y miren. Aquí hay un sistema de tanque o por tubería, incluso puede llegar acá o por canales, y se va llenando un espacio, ¿ya? Esto va bajando con el metal fundido que va solidificando, va bajando su temperatura. Aquí solidifica y va saliendo ese lingote por acá, o un planchón así alto, grueso o algo así. Va saliendo y luego se va cortando. A eso se le llama colada continua, que no se utilizan moldes, o sea, no llena un molde, otro molde, otro molde. En otros casos también se llena moldes, sobre todo cuando se va a enfriar ese rato. O sea, no hay después de esto otro proceso. En plantas grandes, después de obtener el hierro, el acero ya sea en esta colada continua que viene por acá y todo el tiempo está funcionando, o en moldes, se sigue otro proceso que es el laminado. O sea, en muchos casos se trata de llevar esto al laminado sin que llegue a enfriarse totalmente, porque el primer laminado, cuando las medidas son grandes, tiene que ser en caliente. O sea, habría que volver a calentar y gastar energía y gastar plata, ¿no? Entonces rápidamente se lleva eso a la sección de laminado. ¿Bien? Ahora, esto ya hemos visto del alto horno al conversor y también al acero. Entonces, lo que estamos viendo es ¿qué sustituye esto? Sustituye a esto. Y luego el arco eléctrico sustituye acá a este por la fusión y también por la refinación, o sea, la obtención de el acero crudo, le saben llamar. Bien, seguimos. Ingeniero, disculpe. ¿Botes? ¿Perdón? Disculpe, eso no lo entendí. ¿El alto horno es sustituido por el horno de arco eléctrico? Sí, parcialmente. Es que parte de las... Está bien su pregunta. A ver, un ratito voy a retroceder. Parte de las funciones, como acá no se llega a fundir, yo no puedo generar escoria. Ya no puedo generar escoria. Esto está en estado sólido, muy caliente, pero sólido. Entonces, imagínense la pelotita, el granulado, que está lleno de huecos y en esos huequitos el hierro ya está en estado metálico, pegado a las paredes de la roca, de la ganga que acompaña. ¿Por qué? Porque lo que era óxido dejó de ser óxido, quedó en metal. Pero no puedo hacer escoria, que acá en el alto horno directamente tengo la escoria y tengo el metal. Slag, esto que dice, es escoria. Y abajo el fundido, el hierro fundido. Entonces, en este horno lo que hago es elevar tanto la temperatura que se funde. Esas pelotitas ya reducidas se funden. Agrego escoria, agrego fundente y se me genera las dos capas, metal y escoria, que era acá, ¿no? Acá no había nada de escoria, o tal vez se puede hacer un poco si uno necesita corregir, pero no es lo común. Entonces, parte de las funciones de este alto horno se están haciendo acá, la reducción, por ejemplo, y la otra, la fusión se está haciendo en este otro. Por eso, estos dos hornos sustituyen a este y a este también, solo que algunas funciones de este están acá y acá. Y todas las funciones de este están acá. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Dicen que uno, cuando te pregunten algo, hay que responder, o si no sabes, marearlo, ¿no? Confundirlo al otro. Condiciones de composición química no alcanzables en el horno de arco eléctrico. Los productos de la refinación secundaria se les llama aceros especiales. El paso final de la producción de acero es crear geometrías adecuadas para su transformación en productos finales. Este proceso se le llama colada continua,
donde el acero líquido es vaciado y solidificado al mismo tiempo para crear lingotes, palanquillas o planchones. Los materiales alimentados a la reducción directa son el óxido de hierro, hematita, óxido de hierro 3+, magnetita, combinación de óxido de hierro 3+ y óxido de hierro 2+, como he señalado. Las rocas se llevan a un proceso de trituración, molienda y separación por tamaño de partícula. Los procesos físicos de conminución tienen el objetivo de concentrar los minerales. Usan la palabrita esa que yo les digo, conminución. Conminución es trituración y molienda, las dos cosas. Significa reducción de tamaño. Más, como he señalado. Las rocas se llevan a un proceso de trituración, molienda y separación por tamaño de partícula. Los procesos físicos de conminución tienen el objetivo de concentrar los minerales de hierro por medio de la liberación del mineral de las rocas originarias, mientras la separación de tamaño por partícula aprovecha el arrastre de agua sobre distintos materiales para conseguir mineral con menos ganga. La ganga está constituida de minerales no deseados en la obtención de hierro-acero. La peletización es un proceso de aglomerado de partículas que tienen un diámetro menor a 0.074 milímetros y minerales de baja D. La peletización se realiza en 2 etapas. La primera es donde se forman los pellets verdes con un diámetro de 10 y 30 milímetros mediante la adición de agua y algún aglutinante, bentonita, cal y o materiales orgánicos. La esfera se forma en un disco rotatorio. El producto privado se hace pasar a una segunda etapa, la cual consta de 5 pasos: carga del horno, secado, cocimiento, enfriamiento y descarga del horno. Los pellets de hierro son mostrados en la imagen. Esas son esferitas. Acá dice de 10 a 30 centímetros. Yo conozco que son más o menos, promedio una secado, pulgada. Una cocimiento, pulgada. Enfriamiento y descarga del horno. Los pellets de hierro. Fíjense, estas son las bolitas. Así entran al horno de reducción directa y salen un poco más oscuras, pero no se llegan a fundir. Son mostrados en la imagen. Recuerda suscribirte al canal y dar clic en la campana. Educación para mejorar México y el mundo. Al reactor de reducción directa se alimentan pellets o briquetas de óxido de hierro con alta ley, además de gas reformado. Los pellets con distintos minerales se alimentan de forma continua al horno de reducción directa. El horno tiene 2 entradas. Una en la parte superior, donde el óxido de hierro es precalentado y reducido por gas reformado que contiene hidrógeno y monóxido de carbono a 960 grados centígrados. 960 grados, yo les estaba diciendo alrededor de 900, 800. Fíjense que este video está muy bien logrado. Por acá van los gases y acá van cayendo. O sea, este caso no está en lecho fluidizado, no se mantiene mucho tiempo acá. Acá se enfría y caen ya los pellets reducidos. Tal vez se podría hablar de una reacción tipo flash, o sea, instantánea. La entrada está en la parte intermedia donde el gas reformado es alimentado. El horno tiene 2 salidas, una en la parte inferior donde el hierro sin oxígeno, hierro esponja, es obtenido. Una salida en la parte superior para los gases. El gas reductor es obtenido en un reactor catalítico por la reforma de gas natural, agua y gas de proceso reciclado. La reducción directa son una familia de procesos donde hierro es obtenido del mineral a temperaturas debajo de la fusión del metal. Los materiales alimentados al horno de reducción directa son pellets o briquetas de hematita magnetita, gas reformado, el cual es una mezcla de metano, agua, hidrógeno y monóxido de carbono. Un producto es hierro esponja, hierro sólido con poros, debido a la pérdida de oxígeno. Fíjense, hierro sólido con poros. No es que tenga esponjosidad, o sea, no es que se aplaste, sino que es sólido, no se aplasta, pero tiene poros, tiene muchos huequitos. En la estructura de los óxidos. Otro producto son gases resultados de la reducción. Hay diferentes tipos de hornos de reducción. Esto es importante. Yo les voy a pasar un documento escrito, tienen que leerlo. Diferentes tipos de horno. Hay hornos, fíjense, planos, rotatorios, de túnel, que también son rotatorios. Estos es lo que les decía, este es de lecho fluidizado, fluid bed. Bed es cama, ¿no? Lecho fluidizado. Este en contracorriente, batch de baño. Y este es un horno de cuba, que es el que ha pasado. Parecido al de alto horno, pero mucho más pequeño.
Y además esta parte es cilíndrica, no es cónica como el alto horno. Aquí se aumenta parcialmente, coal es carbón, coal. Entonces, con gas y carbón, estos no podríamos utilizarlos porque de carbón no tenemos nada nosotros. Directa, como los que se muestran en la diapositiva. Unos se alimentan de gas reformado, mientras otros de carbón. Existen configuraciones del horno según su forma. En la parte superior de la imagen, hornos con una geometría de cilindro vertical y distintas maneras de procesar la carga. Por lotes, producción continua y lecho fluidizado. En la parte inferior de la imagen, hornos con geometría de cilindro horizontal y de crisol, ambos rotatorios. La mayoría de los procesos de reducción directa son alimentados por gas reformado como agente reductor, disposición vertical y sin rotación. El H&L es el logro más importante hecho por México en metalurgia. Fíjense, H&L. Este es el proceso que México patentó en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, porque necesitaba más acero y no había cómo hacerlo. Entonces, idearon esta actualización, digamos, de la reducción directa, industrialización. El proceso hojalata y lámina H&L debe su nombre a la compañía mexicana. Hojalata y lámina H&L. Donde fue creado, es decir, Hojalata y Lámina Sociedad Anónima, ILSA. La empresa fue fundada en 1943 por la necesidad de lámina de acero para la fabricación de corcholatas de la empresa cervecera Cuauhtémoc. La fábrica de cerveza necesitó acero porque la Segunda Guerra Mundial provocó escasez del material. El acero fue usado en la fabricación de armamento utilizado en el conflicto. El proceso de reducción directa a nivel industrial fue realizado en 1957 después de años de investigación. La producción de acero plano usando hierro esponja de reducción directa HDR en un horno eléctrico se hizo el mismo año. Una planta de hierro H&L está constituida por 3 áreas: reformación, reactores y auxiliares. Un esquema del primer proceso es presentado en la diapositiva. La evolución de la compañía ILSA es mostrada en un video anterior hecho en el canal. El proceso Midrex tiene un horno vertical con una geometría cilíndrica. Este es otro proceso que también es de reducción directa. Aquí está el horno. Ya aquí tenemos el flue gas, creo que es el gas reformado, natural gas. Y aquí tenemos el reactor. Ya, el reactor, que tiene una forma característica aquí más picuda. La parte superior y cónica en la parte inferior. Gas es alimentado a contracorriente en una cama de pellets de óxido de hierro. El cilindro superior tiene una capa interna de refractario y la parte cónica no está aislada. La entrada de los pellets en la parte superior y la salida del hierro esponja es por abajo. El primer tercio de abajo hacia arriba se alimenta con gas reformado. Como el gas pasa de arriba hacia abajo, el orden de las reacciones de reducción son: la hematita pasa a magnetita, después la magnetita a gustita y esta en hierro esponja. Abajo del punto de inyección de gas reductor se adiciona un gas de enfriamiento para tener hierro esponja frío. Si el hierro reducido se requiere con carbono Esto es cooling, refrigeración, para que ya enfríe y salga a 900 grados, imagínense cómo guardarlo. Se puede volver a oxidar aquí afuera con el oxígeno del aire a esa temperatura. Ingeniero, disculpe. Sí. Mi celular no sé qué le pasó, pero la batería se va a apagar. ¿Puedo ingresar a otro dispositivo? Sí. Yo ahorita ingreso. ¿Quién es usted? Salvatierra, Vargas. Proceso H&L en el Girón. La tecnología H&L fue desarrollada en México y ahora pertenece a Tenova. La compañía lo renombró como Energirón. Todas las plantas utilizan una cama móvil de pellets con reformador de gas externo H&L3 o Zero Reformer. En términos básicos, la operación del proceso Energirón con reformador H&L3 es muy similar al proceso Midrex, pero con algunas diferencias. Una diferencia es la operación del reformador de gas. En el proceso Midrex, el reformador se alimenta una mezcla de gas de la salida superior del reactor de reducción directa y gas natural sin necesariamente vapor de agua.
mientras en el energirón solo se alimenta gas natural fresco en el reformador y vapor de agua generado en otro tipo. Con esta acción se evita contaminar la catálisis en el reformador por envenenamiento de azufre. Otra diferencia es que el proceso Midrex necesita rompedores de aglomerados de hierro debajo de la alimentación del gas reductor en el horno de reducción directa. En el proceso Energirón, la formación de aglomerados se evita por la geometría del equipo y controlando la temperatura. Recientemente, Energirón tiene la postura zero-reformer, la cual consiste en evitar un reformador de gas, porque se utiliza la capacidad catalítica del óxido de hierro en el reactor de reducción directa. Las reacciones químicas en el reactor de reducción directa se ejemplifican en un pellet. El hidrógeno y monóxido de carbono reaccionan con los diferentes óxidos de hierro. La hematita produce magnetita, la magnetita se transforma en gustita y esta a su vez en hierro elemental. Además de las reacciones químicas, existen fenómenos de transporte. Fíjense que aquí al hacer la reducción de esta manera, es agua lo que se está produciendo, ¿no? Agua. Entonces se podría decir que es bastante positivo, ¿no? Porque no tengo el problema del CO2, pero del otro lado aquí aparece esto otro, porque siempre al trabajar con gas vamos a tener que el centro de la cadena del hidrocarburo es carbón, como un 100 pies, y como las patitas, la cabeza y la cola también hay hidrógeno, pero es menos que en un ladrillo, en un fragmento de carbón, que es puro carbón, ¿no? Este es un diagrama que va de acuerdo a la profundidad del grano, cómo se va llevando a cabo las reacciones. O sea, tanta exquisitez no voy a exigir de ustedes porque no son del área, digamos, química o metalurgia, pero sí saber en términos generales que se reacciona con hidrógeno, reduciendo paso a paso. Lo que yo necesito es que sale de este compuesto, hematita, y acaba en hierro más agua, punto. ¿Cuántas de agua? No importa, pero pasamos de aquí a acá. Si quieren mucho detalle, pues se aprenden esto, pero yo lo que necesito es que empieza con mineral de hierro en esta forma y acaba como hierro y agua, y va produciendo agua. Por este otro lado, el poco monóxido de carbono que tiene, trabaja de esta forma. Produce CO2, produce C2 y produce agua al final. ¿Ya? Por supuesto que esto es menos contaminante. ¿Ya? ¿Qué necesito saber que ustedes sepan? Que entran los óxidos y sale hierro y agua. O entra óxido y sale hierro, agua y dióxido de carbono. En el proceso de obtención de hierro esponja, transporte de los agentes reductores alrededor del pellet, reacción química en las diferentes interfaces, transporte de masa en los sólidos producidos y salida de las especies gaseosas oxidadas del pellet. Los diferentes pasos pueden ser descritos con el modelo del núcleo decreciente. Se muestra una simulación en el lado derecho de un pellet compuesto de gustita en el interior y la parte externa es hierro. La fracción de hierro va aumentando, color rojo, al interior del pellet. Las figuras fueron obtenidas de la referencia en la diapositiva. El hierro esponja se transforma en acero en el horno de arco eléctrico. La materia prima... Fíjense, esta es la segunda etapa. Ya tenemos los pellets oxidados, se los carga acá, un poco de chatarras optativamente. Fundente, van a ver que tiene que ponerle fundente acá para sacar la roca y las impurezas. Y los electrodos, que posibilitan el salto de electricidad entre estos electrodos. Estos también se desgastan, electrodos de grafito. Pues. Tiene que ser hasta que se acabe la página, mi amor. Una más, ¿ya? El horno de arco es un recipiente de acero cubierto por ladrillo refractario en el interior. El hierro esponja se tiene examen. Vaya a estudiar. Javier, apaga tu micrófono. Tal vez tu cuaderno, yo estoy indicado aquí. Javier, apaga tu micrófono. Esto te hiciste una y sin falta otra. Mira, una, dos. Con esa más apure, hijo. Javier, tu micrófono. Ya lo voy a apagar.
Ay, es que tengo, el problema cuando tengo que silenciar es tengo que salir de allá obligatoriamente, y bueno. Ya, continuamos. En hierro elemental. Además de las reacciones químicas, existen fenómenos de transporte en el proceso de obtención de hierro esponja. Transporte de los agentes reductores alrededor del pellet, reacción química en las diferentes interfaces, transporte de masa en los sólidos producidos y salida de las especies gaseosas oxidadas de pellet. Los diferentes pasos pueden ser descritos por el modelo del núcleo decreciente. Se muestra una simulación en el lado derecho de un pellet compuesto de dustita en el interior y la parte externa es hierro. La fracción de hierro va aumentando, color rojo, al interior del pellet. Las figuras fueron obtenidas de la referencia en la diapositiva. El hierro esponja se transforma en acero en el horno de arco eléctrico. La materia prima está compuesta en su mayor parte por hierro esponja y otra por chatarra. El horno de arco eléctrico es un recipiente de acero recubierto por ladrillo refractario en el interior. La temperatura puede llegar hasta 3600 grados centígrados. El horno dispone de electrodos de carbono que se hacen descender a centímetros de la carga y producen un arco eléctrico que salta entre los electrodos y la carga. El hierro esponja se funde y permite la separación de escoria y metal. El producto es acero líquido que se puede llevar o no a la metalurgia secundaria. Fíjense que se ve la separación acá. La chispa. El hierro esponja se funde y permite la separación de escoria y metal. El producto es acero líquido que se puede llevar. Fíjense, abajo está el acero y aquí está la escoria que absorbe impurezas también, cumple una función muy grande. Para generar escoria tengo que tener la roca que había de los pellets restante y fundente. Escoria significa, o sea, la roca o ganga pasa a la escoria, pero no solamente la escoria es la ganga, sino también con el fundente que baja su punto de fusión. O no a la metalurgia secundaria. El horno de arco eléctrico se alimenta de hierro, esponja y chatarra para aprovechar sus elementos salientes. La salida es acero, escoria y gases. El proceso consta de 3 pasos. Ya cargado el horno, se bajan los electrodos para producir el arco eléctrico y se funde la carga. Después se inyecta oxígeno para crear una escoria de óxidos de impurezas. Se inclina el horno y se extrae la escoria. La escoria se saca primero, porque si yo saco primero lo otro de aquí abajo, me va a salir también escoria. Entonces, siempre como está como una nata, como una capa superior, se baja primero la escoria, igual en el alto horno. Se saca la capa superior y luego para el otro lado se saca la capa inferior, que es el metal. Se vierte el metal fundido en la cuchara. La cuchara se lleva a la metalurgia secundaria, donde se hace un mejor control de la composición química, inclusiones y gases disueltos. El horno a cuchara se alimenta de aceros crudos, los cuales son aleaciones con composición química e inclusiones típicamente obtenidos en el horno de arco eléctrico. En el horno cuchara se pueden hacer procesos de control más fino y el resultado de estos procesos se les llama aceros especiales. Los procesos que se pueden llevar a cabo según el requerimiento del acero especial son desoxidación, desulfuración, remoción de hidrógeno y nitrógeno, descarburización e introducción de aliantes. La colada continua es un proceso usado para solidificar y moldear el acero fundido en varios productos. El acero de la cuchara es puesto en el contenedor de la colada continua y después pasado a un distribuidor que es un reservorio, el cual permite fluir el acero a una velocidad controlada hacia moldes de cobre enfriados por agua. Con una pequeña capa solidificada cerca de la superficie, el acero es puesto en un soporte curvo de rodillos y rociado con agua. Al final emerge sólido y es cortado por quemadores de gas automáticos. Dependiendo del área transversal, las formas son llamadas palanquillas, lingotes o planchones. La alimentación en la colada continua es acero líquido y este es el siguiente capítulo que vamos a ver. Lo cual conduce a obtener lingotes. Esto sería fundición, parte. Y luego tenemos lo que decía el profesor, es transformación plástica del metal en los equipos de laminación. Eso vamos a verlo aparte, como una parte separada. De todas maneras, ya es un adelanto. Palanquillas y planchones.
Un esquema con las partes de la colada continua es mostrado. Recuerda suscribirte al canal y dar clic en la campana. Educación para mejorar México y el mundo. Ya se acabó. Sería interesante que vean también, está bonito el video, yo no se los mostré, que estos dos profesores tienen del horno. Aquí está siderurgia, debe ser este. Ya. Bien, volvemos al aula. Este video está muy bien hecho, lo recomiendo que lo estudien, porque están todas las etapas, todo lo que les he dicho está ahí, pero muy ordenado, vale la pena volverlo a ver. ¿Lo mandó el link al WhatsApp del video? No, todavía no, ahora lo voy a hacer, todavía no. En el WhatsApp tengo lo de ese cuadro de la otra clase. Esperen un segundo, está lerdo esto. Ya. Mm. Dos diez. Bien, volvemos al aula. Ya se los envié. ¿Algún comentario? ¿Qué les pareció esto de la fusión directa? ¿Les parece muy complicado? ¿Cómo lo ven? Bien ilustrado el video, ingeniero. Sí, interesante. Está bueno, ¿no? No, pero el mismo proceso. O sea, no se ve una cosa tan complicada, ¿no? Hay que ciertos puntos son clave, tener mucho control. Y obviamente, ¿qué equipos utilizo? Eso puedo preguntar en examen también. Lo de las ecuaciones y todo eso que tienen que saber. Que el reductor, sobre todo, es el hidrógeno. En segunda instancia, el dióxido de carbono en la fusión directa. Que en la primera etapa no se llega a fundir, solamente se desoxida o reduce. No se olviden, reducción para un lado, oxidación para el otro. Entonces, lo que quiero es quitar el oxígeno, a eso se le llama reducción. ¿Con qué se reduce? Con hidrógeno que proviene del gas reformado. ¿Qué es el gas reformado? Es un gas que se obtiene de hacer reaccionar el gas natural con agua a alta temperatura. ¿Ya? ¿Cómo va? Entre el proceso no vamos a entrar en ese detalle. Sencillamente obtenemos un gas que tiene gran cantidad de hidrógeno y de menos de CO. ¿Bien? ¿Qué más hay que saber? Que en el proceso de reducción directa, en el horno de reducción directa no se llega a fundir, solamente se reduce en estado sólido, dejando el material poroso. Y por eso se llama esponja, aunque no sea esponjoso, es poroso. ¿Para qué sirve ese material poroso? Para alimentar el horno de arco eléctrico, donde se lo junta con chatarra, eventualmente, no siempre, y con fundente. ¿Ya? Y se lleva a cabo la fusión, obteniéndose escoria que atrapa las impurezas del baño, del acero. Por un lado escoria y por el otro lado acero crudo. Ese acero crudo se lo manda a hacer lingotes, ya sea en forma continua o en forma discontinua, llenando moldes, que pasan luego ya al conformado plástico. Antes de hacer los moldes hay una etapa de tratamiento, ya sea en olla de un crisol que se llama rectificado a veces, donde se realizan aleaciones especiales, si es necesario hacer aleaciones especiales. Todo depende del requerimiento que haya en ese momento, qué tipo de acero se esté produciendo. No hay una fórmula general, sino es de acuerdo a la tarea que se tenga que llevar a cabo ese día. Bien, y listo. Facilingo, ¿verdad? Bien, bueno, anótense por favor en el chat con el número
2804 M los que están en mecánica y electromecánica y I los que están en industrial. Por favor, repasen un poco, no dejen que se amontone. Así yo trato de hacerlo lo más fácil posible, de mostrar lo más sencillo, pero tiene sus nuditos, tiene sus chipazones, como tener una pita que se ha enredado y se desenreda fácil, ¿no? Pero cuando uno trata de desenredarlo, tarda su tiempo, ¿no? Entonces, la mejor manera que el otro jueves no vamos a tener clase normal, pero el subsiguiente lunes, este lunes no hay clases, ya va a haber examen. Así que por favor vayan repasando, aprovechen el feriado, media hora, 1 hora al día, repasar sus apuntes. De nada sirve que yo me saque trate de explicar lo mejor posible si no repasen. La explicación es mostrar un camino, nada más que eso. Ahora, depende qué esfuerzo cada uno haga en seguir ese camino. Si no lo recorren, llegan las preguntas y se ponen en apuros y a mí me hacen quedar mal, así que no me conviene. ¿Para qué día dijo el examen, ingeniero? Disculpe. De este lunes, que es feriado, al otro. A ver qué fecha. Tengo que mirar la fecha aquí abajo. Vayan anotándose. Creo que es día, ingeniero. Hoy estamos en abril 28. El 12 es libre. El 5 no, vamos a avanzar un poco. Va a ser a ver, para abajo, abril, mayo, ya nos toca. Se pasó el año, ¿no? Mayo. El lunes 2 de mayo, examen. Para festejar el día... No. El 2 de mayo es libre. El 9 de mayo. Lunes 9 de mayo, examen MEC 22, MEC 240, MEC 242, MEC 210. Anótense 9. Yo también lo estoy anotando. ¿El examen será de manera virtual, no? ¿O presencial? Sí, por acá lo vamos a hacer. Ya, está bien, gracias. Bien, se anotaron, pueden retirarse, les agradezco la atención. Nos vemos por el mismo canal y la misma emisora, el mismo locutor. El siguiente jueves. Repasen un poco, aprovechen el feriado. Repasen un poco, no se confíen. En la confianza está el peligro, ¿no? No se confíen, por favor. A ver qué hay acá. MEC 240. Copiar. Ya.